Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Con un desfile por el emblemático Cañón de los Héroes en la ciudad de Nueva York, la selección de fútbol femenino de los Estados Unidos celebró su triunfo en la Copa Mundial de Francia 2019. Las deportistas recibieron las llaves de la ciudad de manos del alcalde Bill de Blasio. El evento estuvo marcado por las voces que reclaman equidad salarial entre hombres y mujeres jugadores del balompié. En NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón, y una manera distinta de comenzar el programa hoy. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de miércoles para todos. La de hoy ha sido una celebración que habitualmente es reservada para quienes han escrito su nombre en la historia, algo que han hecho con argumentos las integrantes de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos. Por cuarta vez, este equipo se ha convertido en el campeón del Mundial de Fútbol Femenino celebrado este año en Francia. Adicionalmente, son bicampeonas, han ganado este torneo en 2 oportunidades consecutivas y lo han hecho, por ejemplo, también batiendo récords como el de mayor número de goles anotados dentro de un torneo, 26 en total. Son estas las razones por las cuales hoy la ciudad de Nueva York les ha hecho una celebración por todo lo grande, con un desfile público a través del Cañón de los Héroes que recorre por un sector de la isla de Manhattan y desemboca aquí en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Haciendo el seguimiento de esta jornada, vimos cómo las protagonistas de esta historia, allí tienen por ejemplo a Megan Rapinoe, quien en compañía del alcalde Bill de Blasio mostraba a todos los fanáticos esa Copa Mundial ganada en Francia. También participaron integrantes de la policía, bandas de guerra y en general fue esta fecha un motivo para renovar el fervor patrio de los Estados Unidos. Justo hablamos con quienes hicieron parte de esta celebración, quienes expresaron lo siguiente sobre ser parte de este día. Me encanta ver a todas las jugadoras y no importa cuán famosas sean, me gusta cómo juegan fútbol y creo que son muy buenas. Vine a apoyar a las chicas, son increíbles, jugaron muy bien esta temporada, así que es importante apoyarlas. Tenemos que amar más, odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Sí, somos mujeres atletas, pero somos más que eso. Ustedes son mucho más que eso. Ustedes son más que un fanático. Son más que alguien que apoya los deportes. Son más que va para allá cada 4 años y nos apoya. La de hoy ha sido una oportunidad en donde el deporte se ha intersectado nuevamente con la política a raíz de la siguiente razón. La victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Francia 2019 ha sido utilizado como una plataforma para renovar las voces de quienes reclaman una equidad salarial entre hombres y mujeres deportistas. Actualmente las mujeres ganan o reciben un 30% menos de ingresos, aun cuando ellas en los Estados Unidos
tienen más éxito y han logrado mayor visibilidad a través de su talento y de su destreza. Precisamente con este llamado coincide la firma de una ley que ha tenido lugar hoy, hecha por parte del gobernador Andrew Cuomo, quien ha promulgado esta normativa con el objetivo de que se logre una verdadera equidad salarial entre hombres y mujeres deportistas. Estas mujeres jugadoras de fútbol merecen cada dólar que los hombres que juegan fútbol reciben. Tiene la razón, nos levantamos con ella en solidaridad y Nueva York va a liderar esta carrera y voy a firmar una ley hoy que dice que no es solo lo correcto, que no es solo la cosa moral que se debe hacer, sino que también es la ley en el estado de Nueva York. Más allá del mensaje que ustedes acaban de escuchar del gobernador Andrew Cuomo, el sentimiento general que se percibió hoy en las calles del Bajo Manhattan estuvo más relacionado con el patriotismo, con celebrar el triunfo de la selección femenina de fútbol, que pues ha tenido esta oportunidad de inscribir su nombre en la historia y de tener este tipo de celebración que ha tenido lugar en 206 oportunidades y que, como les contaba al principio, ha sido reservada exclusivamente solo para aquellos estadounidenses, en este caso, que logran grandes gestas o hazañas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en La Tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por estar allí, por la síntesis de esta noticia con la que quisimos abrir el programa de hoy para hacerlo de una forma diferente y compartir además el júbilo que ha significado que este equipo haya ganado de la forma que lo ha hecho. Quiero saludar a esta hora a Lucía Santiago. Ella es periodista de la agencia EFE en el área de deportes y hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Lucía, por estar aquí. Nada, muchísimas gracias. Buenas noches desde Madrid. Lucía, me gustaría comenzar preguntándote, la lucha por la igualdad de género con esto de buscar los mismos salarios, ¿ha encontrado una nueva cancha para liberar esta gesta que no es nueva, pero que pareciera merecida en este momento además? Sí, sin duda, ¿no? Han aprovechado este Mundial de Fútbol para convertirlo al final en un escaparate de una lucha por la igualdad. Es también la lucha del feminismo. Participamos todas las mujeres de todos los rincones del mundo, también las futbolistas, y creo que sobre todo es importante ese mensaje que están mandando todas las futbolistas de todas las selecciones en el último mes, ¿no? Queremos más espacio, queremos más visibilidad, queremos más respeto y, como decían las jugadoras de Estados Unidos, también conseguir una equidad salarial. No va a ser fácil, ¿no? Evidentemente, ayer conversaba con un periodista de deportes de nuestro canal y decía que había que tomar en cuenta que el fútbol masculino llevaba mucho más años, que era una liga más establecida, que estaban más organizados a nivel de país, no así en el fútbol femenino. Yo diría que ninguna conquista social es sencilla, mucho menos en el deporte, porque tradicionalmente ha estado más masculinizado, podríamos decirlo así, pero es verdad que las mujeres están intentando ganar un nuevo espacio en todos los ámbitos, también en el fútbol, y al final yo creo que sí que este Mundial es el principio del cambio. A partir de ahora las cosas tienen que ir mejor para las mujeres, más respeto, más oportunidades, más patrocinadores, más visibilidad en medios de comunicación, y en ese sentido creo que este Mundial va a marcar tanto un antes como un después, que luego tiene que trasladarse al día a día, es decir, a los clubes, a las competiciones nacionales, pero el principio del camino ha sido este Mundial de Francia. Y creo que hay un factor que también va a pesar, Lucía, y que hace una diferencia, y son los millones y millones de personas que en el planeta estuvieron atentos a lo que fue este Mundial y a la final. Sí, coincido totalmente con esa visión. Al final tienes audiencias, tienes estadios llenos, tienes al público pidiendo más oportunidades para disfrutar del fútbol que practican las mujeres, y creo que ese es el mensaje y el pozo que va a dejar este Mundial. Al final, en Francia se ha vivido este Mundial femenino como hace un año el Mundial masculino en Rusia. Este es el principio del camino, como decía antes, y creo que se ha demostrado, ¿no?, que hay un apoyo social a la mujer futbolista, que espero que no se quede solamente en este torneo, en lo que hemos vivido en el último mes, sino que vaya más allá y lo sigamos disfrutando en los próximos años también. Somos varios los que esperamos eso, pero creo que, a ver, el fútbol siempre
comento que es como la transnacional que más dinero mueve o una de las que más dinero mueve en el mundo. Y ese mercado de 1.000 millones de personas es un mercado que está allí y eso va a ser una diferencia porque ese mercado que no ha sido explotado hasta ahora, no creo que se lo vayan a perder. A ver, el fútbol masculino al final lleva años de ventaja. A las mujeres les están empezando a dar oportunidades ahora mismo. Llevas una desventaja de años, de no sé, 50 años, 40 años, 30 años, y el fútbol femenino, el fútbol de las mujeres está empezando a rodar con mucha fuerza en Europa, creo que con mucha fuerza también en Sudamérica, con fuerza porque tradicionalmente es una disciplina reconocida en Estados Unidos, y creo que es importante que ahora ya podemos hablar de un movimiento global. Ya no es un país que apoya a las mujeres futbolistas, sino que son muchos países a la vez, muchas instituciones, muchos patrocinadores, muchos aficionados que ahora por primera vez se han dado cuenta de que el fútbol que practican las mujeres también puede ser atractivo y sobre todo que también puede ser un negocio, y ahí creo que va a marcar la evolución de la disciplina. Así es, creo que igual es lo que pienso y coincido plenamente. Lucía, en el caso de Estados Unidos y de este equipo en particular, estaba el alcalde Bill de Blasio, habían otros demócratas, ha habido un desencuentro entre el equipo y el presidente Trump, hay miembros de este equipo, futbolistas que han dicho que si son invitadas a la Casa Blanca, lo cual hasta hace poco pues era un honor y se acostumbraba siempre que un equipo en los Estados Unidos ganaba una competición. El deporte y la política no son contrarios, es decir, a veces en este tipo de celebración o en el propio deporte ¿se hace propaganda política o la política no está exenta en momentos como esto? Yo creo que en este mundial en concreto la selección de Estados Unidos quiere ser también un motor de cambio social. Ya no son las miradas como deportistas, sino contribuir a que su país sea un país mucho más tolerante, mucho más abierto, mucho más respetuoso. Y en ese sentido sí que Megan Rapinoe, por ejemplo, se ha erigido ya no solo en un icono deportivo, en la mejor deportista de este mundial, sino que también quiere dejar un pozo, quiere invitar a la acción a sus compatriotas, quiere vivir en un país donde todo el mundo pueda vivir, que no importa tu identidad de género, ni tu raza, ni tu religión, que todos sean bienvenidos. Y el principal choque que tiene con el presidente quizás viene por ahí, ¿no? Que ella quiere que su país sea tolerante y al final ella se reivindica como un icono ya social, un icono también del feminismo, un icono de la tolerancia y ya no solo un icono deportivo, futbolístico. Ella quiere ir más allá. Pues así es. Lucía, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos en la tarde de hoy. Muchas gracias. Buenas noches para ti. Lucía Santiago, periodista de la agencia EFE en el área deportiva, y pues esta noticia seguirá dando de qué hablar, por eso abrimos con ella en la tarde de hoy. Son las 5:16, hora de la costa este. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia Barbados, sigue siendo noticia Barbados, donde los acercamientos entre representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro. No se conoce aún si ambas partes habrían alcanzado un acuerdo para salir de la crisis en Venezuela. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada La Voz de América, sigue allí en Barbados, en el lugar de la noticia, y nos tiene un reporte. Celia, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Ciudadania. Así es, realmente seguimos de cerca lo que está sucediendo aquí en la isla de Barbados. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que están reunidos, sin embargo, los detalles acerca de la locación se mantienen completamente herméticos, y esto es a pedido del gobierno de Noruega, que también le ha indicado a las partes que no compartan esta información para preservar los detalles de estas negociaciones. Sabemos que hay estos 6 puntos en los que se está trabajando, donde se buscaría un camino a unas elecciones adelantadas para presidente, las cuales, de acuerdo a la información preliminar, podrían estar sucediendo en unos 9 meses. Pero algo que ha sido fundamental durante estas negociaciones, que se extenderían hasta finales de esta semana a pesar de los reportes de tensión entre las partes, esto de acuerdo a las fuentes cercanas a la oposición, es que se trabaje para establecer una estructura técnica para que se pueda escoger un nuevo
Consejo Nacional Electoral. Esta es una de las prioridades durante esta sesión que se adelanta aquí en Barbados. Algo que también ha sido particular son los comentarios al margen de estas negociaciones de los miembros que hacen parte de estos grupos de trabajo. Tan solo en las últimas horas, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, envió un mensaje asegurando que los Estados Unidos están tratando de presionar para que fracasen estos diálogos con el gobierno interino que se llevan a cabo aquí en la isla de Barbados, y haciendo referencia específicamente a una declaración entregada por el Departamento de Estado a la agencia EFE, en la que se hablaba que la prioridad para los Estados Unidos en los diálogos que serán auspiciados por Noruega es que salga Nicolás Maduro antes de cualquier otro acuerdo. Para poder llegar a las elecciones tendría simplemente que salir Maduro del camino, y esto es algo que se planteaba dentro de estos 6 puntos, si Maduro estaría o no en la boleta electoral y cómo se podría establecer ese escenario en estos próximos meses antes de estas elecciones. Y esto definitivamente muestra cuáles podrían entonces ser los puntos de tensión entre las dos partes cuando vemos estas declaraciones públicas de Jorge Arreaza. Mientras tanto, la oposición se ha mantenido al margen de hacer comentarios. Solamente hemos visto mensajes acerca de la importancia de llegar a una solución política. Juan Guaidó lo dijo durante una entrevista con una cadena en Colombia, asegurando que él estaba dispuesto a comprometerse si esto significaba un cambio real, y además de ello que era escéptico y tenía dudas acerca de las negociaciones con Nicolás Maduro debido a los antecedentes que se tienen, y citó específicamente el 2017 y los diálogos de la República Dominicana. Pero también ha insistido que ellos estarían abiertos, en especial porque mantienen las opciones abiertas, no solamente en términos del diálogo con Noruega, pero las otras opciones del Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, y también volvió a reiterar que la presión dentro de Venezuela y de la comunidad internacional están dejando sin piso a Nicolás Maduro y hacen mucho más necesarias estas negociaciones para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Se espera que en las próximas horas se puedan tener más detalles en medio de este hermético ambiente que se vive aquí en la isla de Barbados, donde se sabe que están presentes los miembros de las delegaciones que se están reuniendo. Nicolás Maduro hablaba de 5 horas de reunión el lunes, sin embargo otras fuentes hablan de 3 a 4 horas donde estarían negociando cara a cara, y estas se mantendrían por lo menos hasta finales de esta semana. Eso ha sido confirmado por ahora. Todo puede cambiar y hay que esperar definitivamente los detalles por parte del gobierno de Noruega, quien se habría anotado una victoria con la posibilidad de que la Asamblea Nacional Constituyente pueda dejar de existir y los miembros del chavismo puedan regresar a la Asamblea Nacional, que sería uno de los pasos fundamentales para que se siga adelante con este proceso, que hasta ahora no tiene una fecha límite, que se avanza y que todavía no tiene una mesa permanente de negociaciones como estaba insinuando Nicolás Maduro en los últimos días. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados para NTN 24 la tarde. Regreso contigo, Idania. Gracias, Celia. Gracias por la información. Hay que esperar que Noruega informe, aunque normalmente el régimen siempre deja colar algún tipo de noticia. Sobre todo lo hace Nicolás Maduro, que nunca se queda callado. Es noticia el allanamiento de la vivienda del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en medio de la investigación de la red de sobornos de Odebrecht. Mediante un operativo, las autoridades irrumpieron las viviendas y otros 26 inmuebles y oficinas luego de que la constructora brasileña indicara que presuntamente pagó $3 millones para la campaña electoral de Humala 2011, a cambio de la concesión de obras del gasoducto del sur, uno de los más grandes proyectos de ingeniería del país. Es noticia Costa Rica, donde el gobierno investiga al autodenominado Frente Patriota 7 de Julio, un supuesto grupo armado irregular que en un video difundido en redes sociales anunció su alzamiento en armas. En las imágenes, el aparente jefe de la organización ilegal lanza amenazas contra el presidente Carlos Alvarado. El mandatario, por su parte, rechazó el mensaje del grupo armado ilegal. Este es el video que mantiene en alerta a las autoridades de Costa Rica. ¡A las armas, costarricenses! Como lo dijo Juanito Mora un día.
En las imágenes se aprecia al menos una docena de hombres con los rostros cubiertos y vestidos con trajes de camuflaje militar. Varios de ellos aparecen fuertemente armados. En un cartel ubicado al frente del grupo se presentan como Frente Patriota 7 de Julio, desconocido hasta ahora por la sociedad costarricense. El mensaje del presunto movimiento insurgente es claro, un llamado a tomar las armas contra el gobierno. Llegó la hora de que todos nos alcemos bajo una sola consigna y le digamos a este traidor hipócrita y mentiroso que tiene los días contados para su gobierno. En el video de más de 2 minutos de duración se argumenta la corrupción en el Estado como uno de los detonantes del alzamiento en armas. La corrupción carcomió esta patria. Hoy tenemos diputados y exdiputados que son acusados y ahí siguen libres. Tenemos desfalcos en las instituciones del Estado y ahí esas personas continúan en libertad. No podemos continuar en esta misma dirección. El presidente Carlos Alvarado ordenó investigar la procedencia de la grabación. He instruido a las autoridades de seguridad e inteligencia para que realicen los estudios y la investigación de un video difundido el día de ayer que abiertamente atenta contra nuestra democracia y contra nuestra Constitución. El material audiovisual se difundió tras varios días de protestas durante la semana pasada, cuando grupos de estudiantes, camioneros, pescadores y sindicalistas se manifestaron contra el nuevo impuesto al valor agregado, entre otros reclamos contra el Ejecutivo. El suceso marca un hecho sin precedentes en el país centroamericano en las últimas décadas. El último grupo armado que intentó combatir al gobierno fue conocido como La Familia, que surgió públicamente en 1981 y fue desarticulado ese mismo año. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con fuerzas armadas para su defensa. En esta parte del programa quiero saludar a Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos como siempre. Un gusto como siempre también, Idania. Presidenta, Costa Rica es un país de paz con una larga historia democrática. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale este grupo que nos ha sorprendido a todos? Efectivamente, Idania, Costa Rica es un país de paz, una democracia desarmada que abolió el ejército hace más de 60 años, pero también es una democracia viva, efervescente, en donde los grupos se organizan, protestan, discrepan de las medidas de gobierno y hemos estado atravesando unos días ciertamente complejos. El gobierno ha tomado decisiones que han sido difíciles para algunos grupos de aceptar. Desde mi punto de vista, y aunque no es un gobierno del signo de mi partido, han sido decisiones necesarias, indispensables, particularmente para poder balancear las finanzas del Estado. Esto ha sido utilizado de mala manera por algunos grupos que se han vuelto expertos, yo lo sufrí en mi gobierno también, en tratar de azuzar los ánimos de la población y aprovechar coyunturas como estas para golpear a la democracia, para ir mordisqueando la institucionalidad y bueno, y conseguir resultados que no necesariamente son los mejores para un país. De manera que hay que tomarse este video que ha trascendido con alguna cautela. ¿Hay descontento en el país? Sí lo hay, muy parecido a lo que está pasando con muchas de las democracias del mundo. La gente demanda más eficacia de las instituciones del Estado, sí. Está descontenta con la política, sí. Pero yo no creo, Idania, que un llamado como estos se asiente en un sentir nacional. El costarricense sigue recurriendo a otras formas de protestar por la vía institucional y serán las elecciones próximas que dirán qué es lo que va a pasar. Pero yo tomaría esto con mucha cautela. El presidente ha solicitado la investigación y estaremos viendo a ver si algo resulta de la misma. Si usted me dice que hay que tomarse el video con cautela, es porque hay razones para creer que algo está pasando y que algo de cierto tiene. Usted nunca usa palabras de más, presidenta. Con cautela lo digo en los dos sentidos. Es decir, por un lado, que no podemos nunca, y son de las lecciones
más contemporáneas que tenemos sobre el tema de las democracias y los fenómenos políticos. Nunca podemos despreciar ningún tipo de alerta política que una sociedad mande. Es decir, hay, digamos, de pronto chispas que alteran el sentir de una nación y puede terminar catalizando protestas que se convierten en todo un desafío para un país. Entonces, por un lado, en ese sentido me refiero, es decir, no podemos minimizar ciertamente las circunstancias generales del país y el descontento que existe, pero tampoco podemos necesariamente dar por ciertas estas amenazas, porque el otro fenómeno al que me quiero referir, que es la segunda parte de todo este análisis, es que las redes sociales se han convertido en un magnificador y muchas veces en algo que potencia aún mucho más este descontento. Son utilizadas con otras intenciones y muchas veces crean situaciones o escenarios que no necesariamente son reales. No deberíamos descartar en consecuencia que este sea un grupo que actúa irresponsablemente con el afán de abonar más, digamos, a estas incertidumbres que se vive, pero que no necesariamente tenga un sustento real, que no sean más que los 10 hombres o personas que salen ahí con unas armas que ni siquiera sabemos si son ciertas o no, si están cargadas o no. Claro. En fin, hay que ser un poco prudente. Ahora, Presidenta, ellos mencionan en su locución la corrupción. Y evidentemente la corrupción es el mal de nuestros días. ¿Costa Rica sufre igual de corrupción? ¿A qué niveles? Sí, desafortunadamente tenemos que reconocer que en eso los ciudadanos tienen razón ante sus reclamos y particularmente ha sido muy duro lo que hemos visto en América Latina cuando, ¿cómo cuesta a veces ver que los gobiernos se pongan de acuerdo o las élites políticas y empresariales para promover la integración y programas de cooperación y se pusieron de acuerdo para robar? Porque la transnacional de la corrupción, que significó Odebrecht, no fue más que eso. Ahí todos hablaban el mismo lenguaje. Costa Rica, si bien no ha salido, digamos, involucrada a gran escala en este tipo de situaciones, sí han habido problemas de corrupción. La mayor parte de ellos, sin embargo, a nivel de mandos medios, aunque sí ha tocado a los mandos altos, al Poder Judicial, la gente está demandando sobre todo que se combata la impunidad y que hayan sanciones. Este es un tema en donde no podemos claudicar y yo espero que las autoridades así lo entiendan. Presidenta, ante un evento de este tipo, usted decía, por ejemplo, el gobierno ha tomado medidas, el presidente no es de mi partido, pero creo que ha tenido razón en tomarlas. Ante un evento como este, la dirigencia política en Costa Rica tiene que cerrar filas en torno al gobierno. Sí. Y lo estamos haciendo, Idania, y en eso yo creo que seguimos siendo un ejemplo. Habemos 7 presidentes vivos en este momento, expresidentes vivos en este momento en Costa Rica, y 6 de ellos nos hemos unido de diferentes extracción político-partidaria para hacer un llamado a la sensatez, al diálogo, a la recurrencia de las vías institucionales para resolver sus diferencias. Y en ese tema el presidente, aun cuando tengamos otro tipo de discrepancias, en eso el presidente sabe que cuenta con nosotros. Pues quiero darle las gracias a Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, por estos minutos con nosotros. Buena tarde para usted. Igualmente, hasta luego. Buena tarde. Laura Chinchilla siempre está con nosotros en NTN 24. Continuamos con más, porque la agenda tiene información. En Noticia España, porque la Policía Nacional informó sobre la captura de 6 personas en distintos países europeos que lideraban una red de prostitución. El grupo operaba a través de 16 páginas web. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene un reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De este día, la policía española informó sobre el desmantelamiento a nivel europeo de una red de proxenetas que promocionaba prostitutas a través de Internet. Estos delincuentes desde el año 2010 hasta la fecha ganaron más de 40 millones de euros con este acto delictivo. Alguna parte de este dinero se lavó en países como Panamá e inclusive algunos de los dominios de las páginas web utilizadas estaban albergados en Colombia.
En distintos países europeos se llevó a cabo el macrooperativo denominado Webmaster, que permitió la desarticulación de una red internacional de proxenetas que publicitaba a través del Internet los servicios que ofrecían varias mujeres que ejercían la prostitución principalmente en Finlandia, en donde esta red cubría el 75% del mercado de la prostitución a través de sus 16 páginas web. Una organización criminal integrada principalmente por ciudadanos finlandeses y que se dedicaba básicamente, entre otras cosas, al blanqueo de capitales, pero al blanqueo de capitales provenientes del proxenetismo, de la trata de seres humanos, en definitiva, de la explotación sexual de mujeres, y todo ello a través de páginas web de contactos sexuales. Según las investigaciones realizadas por distintos organismos policiales europeos, esta red habría ganado más de 40 millones de euros desde el año 2010. Gran parte de este dinero fue enviado a paraísos fiscales. La mayoría de estas páginas web estaban alojadas en servidores de Estados Unidos y alguna tenía un dominio adquirido en Colombia. Todo este entramado obligó a buscar la cooperación internacional de más de 15 países. Respecto a la cooperación internacional que usted menciona de Panamá y de Colombia, Colombia es porque de las 16 páginas web, muchas de ellas tenían el dominio establecido en Estados Unidos, pero había alguna que tenía el dominio establecido en Colombia. Entonces, a la hora de poder cerrarlas y redireccionarlas aquí a España, se libraron comisiones rogatorias internacionales. Respecto a Panamá, es el flujo del dinero. Esto, si el jefe de Grupo de Blanqueo de Capitales me quiere corregir, pues que me corrija. El flujo del dinero en general, en la última fase que él mencionaba, era de Rumanía a Hong Kong, y de Hong Kong iba parte de ese dinero a Panamá, donde también tenían sociedades constituidas. Entonces, es una cooperación en materia principalmente blanqueo de capitales, identificación de empresas, cuentas bancarias, bloqueo, etcétera, etcétera. En estos momentos, todas las páginas web que administraba esta red de proxenetas están bajo el control de las autoridades policiales europeas. Televidentes de la tarde, y en estos momentos las operaciones continúan abiertas para lograr determinar si esta red de proxenetas que promocionaba prostitutas a través de Internet tenía lazos en otros países europeos y también latinoamericanos. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo, gracias por la información. Y antes de ir a nuestra primera pausa en la tarde, hoy el régimen de Nicolás Maduro ordenó y realizó el entierro del cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, sin la autorización de sus familiares. Al igual que ocurrió con el cadáver del inspector de la policía, Óscar Pérez, se saltaron los procedimientos y se sepultó el cuerpo sin ningún tipo de aviso. Este será tema más adelante en el programa. Por ahora, al corte. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, las dejo en pantalla. Las cuentas del canal siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, récord de población hispana en los Estados Unidos. Los latinos han superado a los afroamericanos y a los americanos blancos en el incremento poblacional. De eso y otros temas hablamos al volver. Los hispanos en los Estados Unidos ya se acercan a los 60 millones. Los datos han sido proporcionados por la Oficina del Censo. Las cifras indican que en la última década los latinos han superado a los afroamericanos y a los americanos blancos en el incremento poblacional. En Miami, Paola Sarna tiene la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, los hispanos en Estados Unidos durante la última década representamos el 52% del aumento poblacional de este país. Nos acercamos a los 60 millones y hemos sido el grupo que más ha crecido poblacionalmente en la última década. Sin embargo, después del 2010 bajó el ritmo de crecimiento a un 2%. Las organizaciones proinmigrantes de aquí de los Estados Unidos analizan estos datos y las razones por las cuales pues durante los últimos años se ha presentado un decrecimiento poblacional de los hispanos en Estados Unidos, pero también resaltan la importancia de llegar a ser cerca de 60 millones en Estados Unidos. Lo que indica el census es que el crecimiento que teníamos los latinos ya no se está moviendo de la misma manera. Una de las razones que están citando es precisamente que ha bajado el número de los inmigrantes que está entrando al país y que de hecho muchos inmigrantes están regresando a sus países de origen. Eso es un poco preocupante porque
De hecho, necesitamos esta fuerza laboral de los inmigrantes para poder sostener esta economía tan robusta que tenemos dentro de los Estados Unidos. Según el informe del censo, la mayoría de los hispanos se ubican en los estados del sur de la nación. Estados como Florida y como Texas, que tienen unas leyes inmigrantes fuertísimas. Y eso también llama la atención de las organizaciones proinmigrantes que dicen o aseguran que es indispensable que se eduque para que las leyes en estos estados tengan flexibilidad a la hora de recibir a los inmigrantes. Esto también nos indica que de todas maneras los latinos siguen siendo el grupo étnico, un grupo étnico, mejor dicho, muy importante en las elecciones. Sabemos que vamos a ser el grupo étnico más grande que puede tener el acceso al voto. Las organizaciones proinmigrantes hacen un llamado a los indocumentados en Estados Unidos para que participen del censo que se lleva a cabo el próximo año, ya que la oficina del censo no puede compartir el estatus legal con ningún tipo de agencias, por ejemplo, la agencia de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y además esto les garantiza varios beneficios a nivel comunitario, entre ellos que lleguen más fondos económicos a los distritos. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Paola, gracias por la información. Y a esta hora nos acompaña Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional, presidente de la Fundación para el Bienestar de los Paisanos. Señor Guerrero, bienvenido. Buena tarde para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes. Señor Guerrero, ¿cuán necesario son los hispanos dentro de la fuerza laboral de los Estados Unidos? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Cuán necesarios son los hispanos dentro de la fuerza laboral en los Estados Unidos? Es fundamental la labor que desarrollamos dentro de la actividad económica de Estados Unidos. No únicamente en el área agrícola, sino en el área de servicios y comercios. Somos la base fundamental de este desarrollo y de estas economías. No puede haber ningún crecimiento en ningún estado de la Unión Americana si no es a través del trabajo, del esfuerzo y de la entrega del compromiso de los hispanos en nuestra actividad y agenda económica. Es preocupante, como decía la entrevistada de nuestra corresponsal, que haya disminuido el crecimiento al que veníamos acostumbrados. Yo no lo vería de esa manera tan radical. Yo provengo de una familia en donde existimos 5 hermanos, en donde mis primos son 5 hermanos, en donde mis primos también son muy numerosos. Entonces, la mayoría de la comunidad en general ha disminuido su tasa de natalidad. Y sobre todo también esto para las nuevas familias de origen hispano han ido poco a poco teniendo un menor crecimiento de familias. Adicional a esto, probablemente sí haya un grupo importante, sobre todo de mexicanos, que hayan decidido retornar o hayan sido deportados y que se hayan trasladado a algunos otros estados de la Unión Americana, un poco más al norte, menos radicales como Texas, como Arizona, como Florida, y esto haya en esta etapa de este censo todavía no cuantificado hacia dónde se está trasladando nuestra población y que es probable que refleje una cifra un poco diferente a la que se tiene de 2010. Ahora, vayamos a la cifra de 60 millones, una cifra importantísima por más que haya disminuido el crecimiento del que veníamos hablando, al que estábamos acostumbrados. 60 millones de hispanos en los Estados Unidos es una cifra importante. Le voy a cambiar ahora, digamos, el tono de lo que venimos conversando. Esos 60 millones no pueden representar una amenaza para cierto sector de los americanos en el mercado laboral, no pueden sentirse amenazados y por eso justamente apoyan la política en relación a migración que tiene el presidente Trump. No en general, realmente son actividades y trabajos los cuales muchos de ellos la cultura anglosajona o algún tipo de perfil laboral no ellos participan, sobre todo en el tema de construcción,
en el tema agrícola y en otros temas en donde los sueldos no son relativamente tan atractivos y son muchos de ellos menospreciados estos sueldos y trabajos. Sin embargo, los latinos nos acostumbramos a tener 2 o 3 trabajos que pueden esto sí generar, pero al contrario, dinamizar más la economía, y eso es parte de lo que en algún momento se puede ver como amenaza, ya que muchos trabajadores tienen que generar mayor trabajo para poder pagar sus estadías y mandar a sus familias algún tipo de ingreso adicional vía remesa. Sin embargo, digamos en esta época ya de campaña electoral, sobre todo en la administración del presidente Trump, quizá esta disminución, que para algunos no es significativa, pueda ser tomado como un éxito de esas políticas migratorias que se están implementando? Probablemente sí. No únicamente recordemos que el presidente Obama ha sido el presidente que más deportaciones haya tenido en la historia y que actualmente en esta situación de amenazas, de redadas masivas, de posibles deportaciones en tolerancia cero, hagan que muchas de nuestras comunidades se encuentren aterrorizadas y decidan pues tratar de generar algún tipo de retorno o de repatriación con el fin de no seguir teniendo este tipo de amenazas y de situaciones. Pero quizá aún en esta situación tan complicada y delicada, el trabajo y el desempeño de nuestra comunidad siempre va a ser parte importante de la economía. Y como tú comentas, de estos 60 millones de paisanos que realmente con su esfuerzo, lucha y trabajo hacen que tenga esta riqueza y contribuyan a generar mayores productos y servicios que poco a poco han ido generando economías mucho más importantes que cualquier otra latinoamericana. Señor Guerrero, usted mencionó algo que no es un dato menor y que tiene que ver con el presidente Barack Obama, que ha sido el presidente que mayor deportación o mayor número de deportados ha tenido. ¿Por qué hay una diferencia, es decir, entre todo lo que está pasando ahora y lo que hizo el presidente Obama, que no tuvo tanta trascendencia o no tanta publicidad como tiene las medidas que asume el presidente Trump? Hay una situación radical en esto. Por un lado vemos a un presidente Trump que separa a familias, a bebés de sus madres, a niños menores de sus padres. Eso nunca se había visto en la historia. Aunado a que se encuentran completamente hacinados, completamente sin ningún tipo de atención en estos campos quizá de concentración o de hacinamiento, eso nunca se había visto. Y por otro lado, vemos deportaciones que se están haciendo de gente residente en esta situación de tolerancia cero, a gente la cual por alguna infracción o por alguna falla menor ha sido deportada y separada de sus familias después de años de vivir. Esto no se vivía en el pasado y esto sí está causando una verdadera situación de psicosis y de alarma entre nuestra comunidad. Realmente es una situación muy complicada la cual se está viviendo en general en varios estados de la Unión Americana, con estas constantes amenazas y con esta situación tan complicada que se está viviendo. Ahora, señor Guerrero, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún miembro de una organización que tiene que ver con migrantes, hay un punto importante, y usted lo ha dicho, es este miedo, este terror que se genera con todo lo que se anuncia. Y el miedo paraliza finalmente. Y siempre terminamos haciendo este llamado a la gente de que no sientan el temor que los paraliza o que los puede llevar a tomar decisiones equivocadas, y que por el contrario traten de informarse de cuáles son sus derechos o de qué es lo que está ocurriendo y cómo pueden defenderse. Completamente de acuerdo. Lo primero es, se hace una campaña por parte de las diferentes organizaciones a fin de, en cualquier tipo de situación de estatus, tienen derecho a hacer una llamada,
tienen derecho a tener un contacto con su cónsul, tienen derecho a tener una asistencia de carácter legal, sin importar la condición o estatus migratorio que se tiene. Lamentablemente, muchas de estas familias, por el terror de ser deportadas, es muy triste el que tú tengas como madre o como padre tener que firmar una carta en caso de ser detenido para que tus hijos, en lugar de ir a parar al seguro o al servicio social americano, tengan la posibilidad de ser canalizados a algún familiar o alguna amistad. Esto realmente genera una psicosis, aunado a las posibles situaciones que quizá a veces no son tan ciertas en redes sociales, que están deportando, que hay algún tipo de movimiento del ICE en algún área. Esto a veces está causando esta situación y realmente nuestra comunidad vive en esta psicosis que quizá en ningún otro momento se ha vivido como ahorita. Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional y presidente de la Fundación para el Bienestar de los Paisanos. Señor Guerrero, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Igualmente, buenas tardes y un fuerte abrazo para todos. Gracias. Son las 5:54 minutos, hora Costa Este, 4:54 minutos, hora Quito. La Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan consideró inconstitucional que Donald Trump bloqueara a sus críticos en Twitter. La Corte ratificó la decisión de un juez de Nueva York, quien dictaminó que el republicano habría incurrido en actos de discriminación al bloquear comentarios de sus opositores en la red social. El juez del caso afirmó que el mandatario no puede acallar a los usuarios que piensen distinto a él, porque atentaría contra la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión en los Estados Unidos. Confío en Dios de que ustedes tengan el poder de hacer el cambio para que estos niños no sufran. Con esas palabras, Yasmín Juárez cerró su testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma en la Cámara Baja. Su discurso conmovió a los legisladores a tal nivel que la congresista Alexandra Ocasio-Cortez derramó varias lágrimas. Juárez es la madre de Mari E., una bebé de tan solo 19 meses que falleció 6 semanas después de que ambas fueran liberadas de un centro de detención en Dilley, en Texas. Esto, por supuesto, nos hace retornar al tema migratorio. Emiliana Molina, en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues un conmovedor discurso que dejó a más de uno en la audiencia entre lágrimas. De hecho, Yasmín Juárez asegura que cuando ella entró al centro de detención con su hija, Marie estaba perfectamente sana. Fue una semana después que comenzó a enfermarse y a tener vómito y diarrea, y los médicos que la veían en el centro de detención le recetaron cosas como Tylenol o Vic Vaporub. Más adelante, ella asegura que cuando fueron puestas en libertad, el informe o el historial médico dice que vio un médico a Marie, su hija de 19 meses, pero Yasmín Juárez asegura que nunca vio un doctor a su hija cuando fueron puestas en libertad de este centro de detención. Su testimonio dejó a más de un legislador en lágrimas. Mi María murió el Día de las Madres, que es en la ciudad de mi país, se celebra el Día de las Madres. Cuando yo salí del hospital, ese día, todo lo que tenía conmigo era un pedazo de papel, en el cual los médicos se encargaron de hacer las manitas de mi niña. Eso era lo único que a mí me quedó. Chip Roy, el representante republicano por Texas, no le hizo preguntas a Juárez, sino que más bien le dio sus condolencias y después aseguró que no estaba conforme con el título que se le dio a esta audiencia el día de hoy en este comité. Abro comillas, esta audiencia se llama, abro comillas, Niños en jaulas, el trato inhumano en la frontera. Él asegura que estas personas o los detenidos no están en jaulas. Por otro lado, la representante demócrata por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, le preguntó a Juárez que cómo había sido el trato por parte de las autoridades de este centro de detención.
Yo he visto las instalaciones y no he visto ni una sola jaula en la forma como ha sido presentado. Yo estoy viendo formas de tratar de separar a las personas y mantenerlas a salvo. Y estamos restando la importancia al trabajo de los agentes fronterizos, que son oficiales de los Estados Unidos, tratando de hacer su trabajo cuando los llamamos jaulas. También quiero preguntarle una cosa más. ¿Ha visto con sus propios ojos una cultura de crueldad adentro de estas facilidades? Cuando yo estuve en detención en las jaulas, nos dieron una entrevista telefónicamente con los oficiales de Inmigración ICE. Después de la entrevista, el oficial de Inmigración de ICE me preguntó del por qué, para qué había venido a Estados Unidos. Yo le respondí que yo venía a sacar adelante a mi hija, pero ellos casi no nos dejaban hablar. Y él me dijo con estas palabras: tú sabes que este es un país de americanos, que mi presidente es Donald Trump y que te podemos quitar a tu hija y a ti te podemos encerrar en la cárcel. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar porque me quedé sin palabras como para poder responderles. Eso para mí es maltrato. Hablamos con la representante demócrata por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, y le preguntamos que por qué eran relevantes sus preguntas en esta audiencia, a lo que nos dijo que van a ser más importantes un poco más adelante en ciertas investigaciones que se lleven a cabo en este comité en la Cámara de Representantes. Aquí en esta Cámara que creen que este es un problema de recursos, un problema de moneda, pero este es un problema de crueldad. Y tengo y quería preguntar sobre eso porque personas no quieren reconocer que este es un problema que es más grande de moneda o recursos. Recientes informes de la administración de Donald Trump han mostrado que cuando se visitaron estos centros de detención hay alrededor de hasta 900 personas encarceladas en ciertas instalaciones que están diseñadas solamente para poder detener a 125 personas. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso en Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Y ya para cerrar esta parte del programa, la información que hemos conocido, por supuesto, el día de hoy, la renuncia del embajador del Reino Unido en los Estados Unidos tras la polémica desatada por la filtración de unos documentos en los que calificaba a la administración de Donald Trump de disfuncional e inepta y al que Trump calificó de estúpido y chiflado. Theresa May fue la primera dirigente extranjera que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca tras llegar al poder en enero de 2017. El diplomático británico Kim Darroch, cercano a la Unión Europea, estaba sentado en primera fila en la rueda de prensa que ambos líderes ofrecieron. No debía estar muy cómodo. Meses atrás, el entonces candidato Donald Trump había dicho que prefería a un anti-europeo, Nigel Farage, como embajador del Reino Unido en Washington. Ese mismo año, según cables confidenciales filtrados el fin de semana por la prensa inglesa, Darroch llamó al mandatario estadounidense inepto, inseguro e incompetente. Trump estalló en cólera y el martes tildó a Darroch de imbécil pretencioso. Incluso reiteró sus críticas a la premier británica por la forma ridícula en la que, según él, Theresa May manejó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Inesperados descalificativos del presidente de Estados Unidos, que apenas el mes pasado destacó el que llamó profesionalismo tremendo de May en su visita a Londres. A escena entró entonces el ministro de Exteriores británico, uno de los más opcionados a ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Jeremy Hunt calificó los comentarios de Trump de irrespetuosos y falsos. Además dijo que si es elegido, dejaría al embajador en el cargo. Pero finalmente, y ante las dimensiones que cobró el escándalo, Kim Darroch renunció. Una dimisión que la premier saliente Theresa May dijo lamentar. And we owe him an enormous debt of gratitude. Darroch aseguró en un comunicado que con este paso al costado busca poner fin a las conjeturas sobre su posición al frente de la Embajada del Reino Unido en Washington, algo que, agregó, hacía imposible cumplir con su labor diplomática.
Las discusiones en el Reino Unido ahora se centran en quién filtró los cables diplomáticos que envió el embajador a Londres y si todo fue parte de una estrategia en su contra. Anoche, en el debate entre los candidatos a suceder a Theresa May, el ex canciller Boris Johnson dijo que quien lo haya hecho merece ser destripado. El eurófobo, sin embargo, eludió respaldar la continuidad en el cargo del ahora ex embajador en Washington. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:11 minutos en Caracas, Venezuela. El cuerpo del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo no fue entregado a sus familiares. Sus restos fueron llevados hoy al cementerio del este de Caracas en una caravana vigilada por funcionarios del régimen de Maduro. El militar, quien murió según denuncias tras haber sido torturado mientras estaba preso, fue enterrado sin el consentimiento de sus familiares. La noticia con Luis Laya. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este miércoles fue enterrado en la ciudad de Caracas el cuerpo del capitán de corbeta Acosta Arévalo, quien falleció por presuntas torturas. Sus familiares exigían que les fuera entregado el cuerpo para enterrarlo en el estado Aragua, el centro del país. Sin embargo, esto no fue permitido por las autoridades. Ellos llevaron el cadáver la mañana de este miércoles hasta el cementerio del este, en donde fue enterrado. Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez. ¿Y dónde va a ser? En el cementerio del Este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que las autoridades gubernamentales están diciendo, yo lo maté, yo lo entierro. El cuerpo del capitán de corbeta Acosta Arévalo fue enterrado este miércoles, no por sus familiares, sino por autoridades del régimen de Nicolás Maduro, quienes no respetaron los deseos de su madre ni de su esposa. Pareciera que cuando ya llegamos al clímax de la violación de derechos humanos, son capaces de más. O sea, ya no solamente te secuestran vivo, ahora también te secuestran muerto. Al conocerse la información de que el cuerpo sería sometido a una inhumación controlada, la esposa del capitán de corbeta repudió la acción. Según pudimos saber, los familiares querían enterrarlo en el estado Aragua, donde vive su madre. Denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bellomontes, donde va a ser entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como lo hicieron con Oscar Pérez. Denuncian que esta acción de enterrar el cuerpo de forma controlada se ha convertido en una práctica del Estado en materia de violación de derechos humanos. Entre los antecedentes está el caso de la masacre del Junquito contra Oscar Pérez y 6 personas más. Esta terrible práctica se ha venido de alguna manera consolidando en todos los casos como este. De tal manera que es importantísimo destacar que no basta pues con que usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos. Tras 12 días de su fallecimiento, pasadas las 11 de la mañana, su madre, su abogado y otros familiares realizaron el reconocimiento del cadáver. Les fue mostrada el acta de defunción y pudieron observar que la causa de muerte fue politraumatismos generalizados. Según su abogado, se trata de una golpiza. Refleja la realidad de lo ocurrido. Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inhumación controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 36 de Control. Desde la Asamblea Nacional reclaman por el secretismo y el ocultismo con el que fue tratado este caso, así como el entierro bajo fuertes medidas de seguridad. Esperan haya sido conservado adecuadamente el cuerpo para futuras investigaciones. No hay la certeza porque nadie da una versión oficial ni nadie da información oficial de cuándo será el momento que le entregarán a los familiares del capitán Acosta Arévalo los restos para que le den cristiana sepultura. Que todo el mundo sabe el estado en el que está la morgue de Bellomonte. Ojalá que se haya resguardado perfectamente bien el cuerpo como manda la ley de servicios funerarios. Esto es una obligación legal. También lo exige así el Código Orgánico Procesal Penal. Estamos hablando de un cuerpo que está sometido a investigación. Tanto abogados como diputados han señalado que esto es una nueva violación a los derechos humanos. Han exigido que estas situaciones no se repitan. Ya ha ocurrido en el caso de Oscar Pérez y han señalado se ha vuelto una práctica del Estado. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro corresponsal, a uno de nuestros corresponsales en Caracas, Venezuela. Quiero saludar en nuestros estudios, nos acompaña Zair Mundaray, director de actuación procesal del Ministerio Público cuando estaba en Venezuela. Hoy es asesor de la Embajada de Venezuela en Bogotá, en Colombia. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Hidalgo. Decía Luis Laya, yo creo que por ahí podemos comenzar, que esto de inhumación controlada es el término, pareciera haberse vuelto una práctica dentro del régimen que hoy en día impera en Venezuela.
Lo mismo ocurrió con Óscar Pérez y recuerdo que en aquella oportunidad también lo conversamos. Sí, ciertamente. Yo creo que esta práctica obedece a un despropósito del régimen de tratar de esconder una realidad que la mayoría ya domina. Y es que el cuerpo humano, el cuerpo mortal de una persona, constituye una prueba fundamental en la investigación de los hechos. Ya en este caso resulta una tontería y tiene más bien como un objetivo perverso, que es prolongar el sufrimiento, sobre todo trasladarlo hacia los familiares. Y sigo insistiendo, como he dicho en otras ocasiones, enviar un mensaje al resto de la gente o de los ciudadanos que son disidentes, de que incluso eso te puede pasar, que el sufrimiento trascienda la muerte. Es decir, que sea extensible a todos aquellos familiares que ni siquiera tengan el derecho de darle cristiana sepultura o conforme a sus propias creencias a su deudo. Fíjense que eso se respeta, Idania, inclusive en el derecho de la guerra. Esto, digamos, esto que ha ocurrido hoy es tan grotesco, también ocurrió en el caso de Óscar Pérez, que vale la pena recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial se dictaron una serie de normas para el tratamiento incluso de las personas que murieran en cautiverio en situaciones de guerra. Y quiero referirme al Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949. En el artículo 120 de ese convenio, del cual Venezuela es parte de los convenios de Ginebra, dice que si una persona muere en cautiverio, es decir, estando detenida, pero siendo un preso de guerra, será inhumada por las autoridades. Es decir, que desde una perspectiva del derecho internacional, podemos decir que Maduro entiende que el capitán fallecido con ocasión de la tortura de la que fue objeto, es un preso de guerra. Es decir, que hay digamos, una declaratoria de guerra contra quién. ¿Quién es el enemigo? Le está dando tratamiento de enemigo. Fíjate que en el convenio dice muy claro que en esos casos la autoridad es quien inhuma a la persona, pero debe cuidar de que sean enterrados individualmente, debe de ser posible, debe ser enterrados de forma honrosa y según los ritos de la religión a la que pertenecían, y que esas tumbas deben ser respetadas. Entonces, fíjate que en nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico internacional permite que se inhume un cadáver por parte del Estado solamente en supuestos muy especiales. Uno es el Convenio de Ginebra, que sea un prisionero de guerra. Si usted considera que es un prisionero de guerra y muere en esa situación, lo inhuma conforme al Convenio de Viena. Ese no es el caso. Luego, en casos de desastres naturales y masivos, pongamos el caso, por ejemplo, de Vargas. No es el caso para nosotros, evidentemente. No es el caso. Pero uno puede pensar lo que acabas de decir, que el régimen lo consideraba un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra, pero desde la perspectiva, y te voy a explicar el pero, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico interno, hubo una reclamación del cadáver por el familiar. Y ahí, en ese caso, debía prevalecer el ordenamiento jurídico interno. El otro caso donde se puede inhumar de forma controlada es en aquellos casos donde hay un desastre masivo. Pongamos Vargas. Tuvimos la tragedia de Vargas, tienes cientos de cadáveres, tienes una situación de salud pública. Entonces, en esos casos, se debe tratar, los mismos, se inhuma de forma individual, se trata de identificar, etcétera, porque no puede, digamos, no hacerlo puede generar un tema de salud pública. Ese tampoco es el caso. Y el tercer caso, que está descrito en la Ley para la Regulación y Control y Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios, es el cadáver no reclamado. El cadáver no reclamado, igual, pasa un lapso y previa autorización del Ministerio Público, el cadáver se inhuma. Entonces, en consecuencia, ninguno de los supuestos están dados para que haya ocurrido esto. De modo que pasa algo muy interesante, que es que todos los funcionarios públicos que contribuyen en esa cadena de eventos tienen una responsabilidad administrativa y una responsabilidad que puede llegar a ser penal por abuso de funciones conforme a la ley contra la corrupción. Ellos no lo ven el día de hoy, porque cuando formas parte de esa estructura todopoderosa violadora de derechos humanos, crees que nada va a ocurrir. Pero estas cosas están siendo documentadas, están perfectamente documentadas. Y hay unas infracciones
muy obvias a la ley, ya lo decía la diputada Delsa Solórzano, cuando una persona fallece en estas condiciones, debe ser inhumada en 48 horas, duraron 11 días. Es que hay varias cosas, Air, vamos por parte porque quiero ir sobre lo que acabas de decir, en un punto particular que es el reclamo de un familiar del cuerpo. Sí. Entiendo que el cuerpo del capitán Acosta fue reclamado por su hermana. Sí. No lo entregaron porque era la hermana. ¿Hay alguna disposición legal que diga que tiene que ser la mamá, el papá? No lo sé, te pregunto porque si es una hermana, la esposa no está en Venezuela por razones obvias. Tampoco sus hijos, que son menores de edad, uno tiene 4 años y el otro tiene 12. ¿Por qué no le entregan el cadáver a la hermana? ¿Por qué ni siquiera le permiten llevarlo al estado Aragua donde lo querían llevar? Así es. Fíjate que no existe ninguna norma que ponga una cadena de parentesco. Es el familiar más directo que se haya presentado ante la autoridad. Además, es del conocimiento público que la esposa, que sería en este caso el familiar más directo, no está en Venezuela y por razones de la misma persecución política. Entonces, en este caso, a la hermana le resulta, era más que suficiente. La norma, y Dania incluso dice que si hay que extender por un estudio desde el punto de vista patológico o forense mucho más largo, dentro de las 12 horas siguientes al fallecimiento se le debe notificar al familiar y decir, mire, no lo vamos a entregar por tales y cuales razones porque necesitamos un estudio más profundo. Pero nunca se puede extender 11 días. Acá incluso establece una sanción de destitución del funcionario público que retarde indebidamente la entrega del cuerpo. O sea, desde el punto de vista, si en Venezuela existiera Estado de Derecho, las autoridades de la morgue, el fiscal, el juez que inventó este procedimiento, deben ser destituidos. Y deben ser destituidos porque la norma es muy clara en el artículo 51 de la ley a la que te hice referencia, que si no hacen entrega dentro del lapso establecido, tendrán una sanción de 400 unidades tributarias. Y si reinciden en esa conducta, serán destituidos. Esta es la reincidencia, porque en el caso de Oscar Pérez tenemos que precisamente utilizaron la misma mecánica. Duraron entre 4, 5, 6 días y luego hicieron una inhumación controlada. Esta inhumación controlada implica que los restos nunca se entregan al familiar. Es decir, no tienen nunca el dominio. Pero además en un caso como este, donde hay una clara violación a los derechos humanos, en un caso como este, donde el acta de defunción dice que muere de politraumatismo, es decir, tristemente lo golpearon por todas partes, en un caso que está en la mira de la opinión pública, ¿cómo es que lo entierran los mismos que lo asesinan? Y no solo lo entierran los mismos que lo asesinan, sino que si tú ves todo el proceso judicial, la investigación está en manos de la misma estructura represiva que lo asesina. Y al fiscal usurpador, digo, porque hablamos de un gobierno usurpador y los funcionarios son usurpadores, ¿le parece que esto está perfecto? ¿Que se acopla a la legalidad? Bueno, lo primero que debemos decir, y con todo el conocimiento de causa, son las falencias que este ciudadano tiene respecto del tema del ordenamiento jurídico penal. Una persona, primero, no está calificado para ser, más allá de la nulidad de su designación, no está calificado para ser fiscal, pues jamás ha sido penalista ni tiene ningún vínculo con estos temas. Luego, digamos, es parte del brazo ejecutor de todas estas políticas públicas dirigidas a la tortura y a la amenaza y a la persecución. ¿Cómo va a quedar la investigación de un hecho como este en manos de un ministerio público que fue copartícipe de la búsqueda, de la aprehensión y de todo lo demás? Fíjense que, ¿por qué? La Constitución de la República dice que hay un solo ministerio público, por lo cual la Fiscalía Militar depende de ese ministerio público. Nosotros hemos tenido siempre una situación de tal anomalía institucional que venimos peleando desde hace muchos años, que la Fiscalía Militar nunca ha querido responder al Ministerio Público Civil, que es el único que describe el 285 de la Constitución. No hay otro. Okay. Él tiene la facultad, ahora que juegan en el mismo bando, digamos que no hay ninguna contradicción entre ambos, porque ambos forman parte de la institucionalidad represiva, de darle las órdenes a ese Ministerio Público Militar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque está arrodillado a ese poder. Y además permite que ocurra una grotesca violación de derechos humanos como esta. Además,
Fíjate que los familiares, parte de la excusa que utilizaron durante estos días es que el acta de defunción la firmó un médico forense del Ministerio Público, que fue el que suscribió esa acta de politraumatismo generalizado. A los familiares nadie trataron de no darle la información que debían ir al Ministerio Público. Entonces iban del Ministerio Público a la morgue, de la morgue al Ministerio Público y se peloteaban esa información que era elemental. ¿Quién me va a dar mi certificado? Entonces retrasaron el certificado 7 días, 8 días, durante muchos días, para decir, no, lo estamos haciendo legalmente, pero nadie te da la información. Para luego terminar haciendo esto, que es la prolongación del dolor, porque ahora es pasar ese sufrimiento que causaron esa persona en vida, pasarla a los familiares que ni siquiera tuvieron el derecho de un trato digno, porque ese trato digno de los restos humanos está en la ley. Y Dania, fíjate que el legislador, hay todo un debate jurídico, pero que no vale la pena traer que si la dignidad humana persiste en el cuerpo sin vida, ¿sí o no? No, ese no es el tema. El tema es que la dignidad fue recogida en la norma, y fue recogida porque ningún Estado, el Estado de Derecho entiende que esa dignidad se traspasa a los familiares, a los deudos y a todo aquel que siente un dolor por la pérdida humana. Claro, claro. Entonces, eso tiene que ser respetado, y lo dice el artículo 49 de la norma. Dice, los cadáveres y restos humanos serán tratados con dignidad. Acá lo dejaron, hicieron de forma exprofeso, deliberada, que se descompusiera para que a simple vista no se pudiera ver. Como han pasado tantos días que hicieron, sellaron la urna y lo enterraron los mismos perpetradores del crimen, con la anuencia del sistema de justicia perpetrador del crimen. Esta juez, por ejemplo, que otorga una orden, imagínate tú que hubiese que entregar una sentencia o una orden judicial para inhumar cada cuerpo en el país. Bueno, se nos acumularían miles de cuerpos. Eso no es un procedimiento inexistente. Ese procedimiento carece de legalidad, como todo lo que han hecho. No hablemos ya de legalidad, porque es que es muy... La legalidad no existe. No existe en Venezuela. No existe. Pero es muy grotesco inventarse un procedimiento que es contrario a todo el ordenamiento jurídico. Es grotesco inventarse un procedimiento, pero es que lo que se vive es un horror. Sí. Lo que han hecho, lo que hicieron con este capitán, con el capitán Acosta Arévalo, fue un horror. Lo mataron, lo asesinaron en tortura. Eso o de eso nadie tiene ninguna duda. Es un horror que, además de haberlo matado de esa manera, secuestrara, como dijo la diputada Delsa Solórzano, en Venezuela ya no secuestran en vida, sino que también secuestran cuando ya estás muerto. Secuestraron el cadáver, se lo negaron a la familia durante X cantidad de días, nadie sabía dónde estaba. Y además sellan la urna, lo entierran donde quieren y nadie tiene derecho a pataleo, dicho coloquialmente. Absolutamente, porque además, ante quien tienes el derecho a pataleo, serían dos instituciones básicas que constitucionalmente están obligadas a la defensa de los derechos humanos. La Fiscalía, que es quien propicia toda esta cadena de eventos, y la Defensoría del Pueblo, que es prácticamente un ente inexistente. Lo dice Bachelet en su informe, que dice la Defensoría del Pueblo hace mutis frente a todas las violaciones de derechos humanos. Entonces, habrá que pensar en lo subsiguiente. Si Maduro entonces ha declarado la guerra contra quienes le adversan y le está dando trato de enemigos de guerra. Y habrá que llevar esto a los organismos internacionales y decir, mire, el tratamiento fue de enemigo de guerra a una persona que, bueno, primero, no estamos frente a un conflicto bélico, no estamos frente a ninguna confrontación, era un militar en situación de retiro quien se le seguía un proceso ilegal, estaba secuestrado y que fue muerto a manos de una dictadura brutal, quien lo torturó de forma previa, violando, por supuesto, todo el ordenamiento jurídico internacional. Eso tarde o temprano, Idania, se llevará por el medio a todos los que tuvieron alguna participación en esto. Me quedo con esa especie de diagnóstico que nos da Zaire Mundaray. Y con esa pregunta que es válida. Maduro ha declarado la guerra a todos a quienes le adversa el trato que les está dando cuando son asesinados en manos del régimen, porque no hay otra manera de decirlo. Zaire, no te quiero dejar ir sin hacer referencia a algo particular. El día de ayer,
nuestro compañero Gustavo Alegret, en el programa Cuestión de Poder, tuvo la oportunidad de entrevistar a Christopher Figuera. Él es director del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, entre 2018 y 2019. Entre las cosas que señalaba Figuera, aseguró que Maduro da instrucciones para perseguir a los disidentes a través de las instituciones del Estado. Reveló también prácticas de tortura que implementan funcionarios del SEBIN. Quiero rescatar parte o alguno fragmento de lo que fuera esta entrevista. ¿Quién decidía a quién se perseguía por razones políticas? Eso es una decisión de Nicolás Maduro. ¿Y usted despachaba con Nicolás Maduro directamente ese tipo de persecuciones? Él diseñaba a quién se iba a perseguir y giraba algunas instrucciones. Incluso tenía que instruir a la Fiscalía para que legalizara algunos hechos que a todas luces no son legítimos. Usted ha dicho que Maduro instruía a la Fiscalía. ¿Cómo era esa instrucción? ¿Cuál era el proceso? En Venezuela no hay libertad de los poderes. Y Maduro le da instrucciones al fiscal general, al presidente del Tribunal Supremo, y ellos, por supuesto, cumplen las instrucciones que él le dice. Y los organismos de inteligencia y de seguridad se constituyen en organismos auxiliares de la justicia. Pues. ¿Qué tipo de instrucciones les daba Maduro al fiscal, a la Fiscalía? Sobre casos puntuales de algunas personas para que se abrieran las investigaciones y llevarlos a comparecer ante la justicia. Maduro le decía a usted me llegó a que decir, un preso sí, mira, tuviese aislamiento. Sí, Baduel no debe recibir visita. Requesén no debe recibir visita, por decirte dos ejemplos. El coronel García Palomo no debe recibir visita. Zahir, trabajaste en la Fiscalía. ¿Era así cuando estabas allá? ¿Había una instrucción directa? Bueno, lo primero que te puedo decir es que por no acatar ese tipo de pretensiones estamos aquí muchos fiscales. Hay más de 100 fiscales fuera del país. La gente debe recordar que empezó a utilizar la justicia militar porque no podían con los fiscales. Los fiscales tuvimos una época de ejercicio pleno y ser un contrapoder y cumplir la constitucionalidad. Fíjate que, si te percatas, la única decisión que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente desde que está vigente, desde el 5 de agosto del 2017, ha sido la sustitución del personal del Ministerio Público. ¿Por qué? Y eso es algo que, bueno, yo he venido analizando desde hace mucho tiempo. Chávez también lo tenía muy claro. El control del sistema judicial, del sistema de justicia, implica la posibilidad de gobernar sin freno, que no haya ninguna posibilidad de contrapeso institucional. Y eso es lo que justamente Maduro quería, que los fiscales no ejerciéramos de forma autónoma, independiente y transparente las investigaciones. Cuando se percató que que habíamos recabado las pruebas de violaciones masivas de derechos humanos, las pruebas masivas de corrupción, inmediatamente sustituyó la cabeza del Ministerio Público y todo el tren directivo y la gran cantidad de fiscales que empezamos a ser perseguidos. Él logró lo que quería, tener un Ministerio Público sumiso a su medida, una Defensoría del Pueblo inexistente, absolutamente inexistente, y un Poder Judicial que no ha sacado jamás una sola sentencia que contraríe los designios de Maduro. Todas las decisiones van en contra de los equilibrios de poder. El informe de Bachelet, yo creo que lo mejor que tiene es eso. Por eso la fiscal Luis Ortega Díaz también está fuera de Venezuela. Por supuesto. Por eso se allanó su residencia, se le persiguió, etcétera, etcétera, y tuvo que ir igual al exilio. Zahir, gracias como siempre por acompañarnos. Yo quiero cerrar esta parte del programa recordando también un fragmento de esta entrevista que hiciera Gustavo Alegret, donde el general Figuera, ante las cámaras de NTN 24, pide perdón a las víctimas del régimen. Escucha. Las personas que fueron víctimas del abuso, de la tortura en Venezuela, yo quiero pedirles perdón porque fui corresponsable de la permanencia en el poder, en el desgobierno de Maduro y su empresa criminal.
cuenten ustedes conmigo y si yo tengo que atestiguar para que se haga justicia por sus deudos, no dudaré en hacerlo. Dormiré tranquilo el día que Maduro ya no esté en el poder. El general tiene quien le escriba, lo que no sé si tiene quien lo perdone. Esto decían las redes sociales cuando yo hacía la pregunta de quién perdona al general. Por ejemplo, la pregunta era ¿quién perdona al general? Sori Loreto 10 dice, no es corresponsable, él es responsable del horror de todas las víctimas y ahora quiere que lo perdonen y cuenten con él. La FAN está llena de gente como este. Belén Marrero, hermana de Roberto Marrero, recordemos que era el jefe de gabinete de Juan Guaidó y está preso. Mi hermano sigue secuestrado en el helicoide. Él fue responsable y autor material al fabricar falsas pruebas, pero si analizo su postura, considero que no es fácil salirse de una organización criminal y agradezco a Dios que su alma se arrepintiera y sacara valor para declarar. José Manuel Curras, que te perdone Dios si ayudas a destruir la tiranía, bien por ti. Que se te reconozca, pero que se acepte y considere como si nada, jamás. @Gesanda, la justicia, tanto la terrenal como la divina, ambas se encargarán de evaluar su solicitud de perdón. Deberá encarar a todas sus víctimas, los sobrevivientes a sus torturas. Ellos tendrán la última palabra con relación al perdón moral. Germán Flores, este es interesante. El perdón es una cosa, pero el castigo por el daño es otra. El perdón puede darse, es un asunto de la víctima, pero el daño causado tiene que castigarse y proporcionalmente a mayor daño, mayor castigo. Eso es justicia y la justicia no perdona, solo juzga y absuelve o castiga. Y por último, a GCR 3001. Adjunta esta caricatura de güey que habla por sí sola. Pido asilo porque no me voy a inmolar por un gobierno corrupto. Pero ya lo ven cómo está manchado. La justicia perdona, o mejor dicho, la justicia juzga, castiga o perdona, pero es justicia. Es justicia, así es. Crisis en el gobierno mexicano. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refería a la reciente renuncia de su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. El mandatario mexicano lamentó la decisión del exfuncionario, que asegura está relacionada con políticas económicas que se van a poner en marcha. Tras la dimisión, López Obrador dijo que no será extraño si se presentan otras renuncias en altos cargos del gobierno. El presidente reconoció además que Ursúa tuvo diferencias con otros funcionarios de su administración. Tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del gobierno por motivos de salud. No, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión. Y sentí de que era continuismo. Quiero saludar en esta parte del programa a Álvaro Ramírez, politólogo, especialista en opinión pública. Señor Ramírez, bienvenido. Buena tarde para usted. Hola, Dania. Buenas tardes. ¿Qué nos deja la renuncia del señor Ursúa cuando además señala en su carta que se va porque hay decisiones que se toman sin conocimiento, que hay funcionarios que no están preparados? Y por otra parte el presidente dice, yo la escribí, yo la hice y no me gustaba la otra. Sí, bueno, el presidente aún sigue dirigiendo, pretende dirigir al país
como si fuera el instituto político del que él surge, de que es Morena, donde obviamente pues, lo que él decía en el partido pues era la ley, ¿no? O sea, podía estar mal, pero pues era el presidente del partido y pues había que hacerle caso, ¿no? En este momento en el que, además, ahí hay que resaltar, o sea, Ursúa no llega ahí porque llegó al gobierno, ¿no? Ursúa llega por su conocimiento del gobierno, por su formación académica, doctorado en economía, y bueno, ahora, no sé, Andrés Manuel pensó que iba, con su grado de doctorado, tal vez no le iba a decir que no nunca al presidente, y bueno, ahí está ese choque, que además, algo que resaltar es que muchos de los funcionarios que han salido hasta ahorita del gobierno son personas que traen una carrera profesional propia, o sea, ellos no dependen de Andrés Manuel López Obrador, sino que ellos ya traían una trayectoria anterior a este sexenio y bueno, ellos han sido los que principalmente han salido y bien decía también un poco el reportaje, no hay que dudar que próximamente también estaremos hablando de la salida de nuevos funcionarios que también traen su propia trayectoria, pero los que no veremos salir son aquellos que evidentemente están ahí esperando en su momento para poder brincar hacia otro cargo político, otro encargo político. Estamos viendo, señor Ramírez, patrones conocidos, digamos, en otros países. Es decir, por lo menos a mí me hace mucho ruido cuando alguien dice, yo la escribí, yo la hice, yo creo que tiene que ser de esta manera. ¿Esa va a ser la forma de gobernar de López Obrador? Mira, también eso me llama mucho la atención. Alguna vez en algún programa también mencionaba que si bien Venezuela tiene su aló presidente, nosotros tenemos nuestras mañaneras, ¿no? Entonces, esa tendencia en la que los presidentes gustan de estar en los reflectores de los medios de comunicación y que les pregunten, ¿no? Que les hagan estas preguntas simuladas, periodistas controlados, evidentemente pues no son símbolos positivos, y que ese plan de desarrollo que menciona López Obrador, si bien acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados hace exactamente 15 días, la parte que fue aprobada es una parte, digamos, de buenos deseos, porque no tiene una metodología clara. La parte que fue aprobada son 50 cuartillas de buenos deseos, donde Andrés Manuel sí le creo que lo haya escrito él, por la manera en la que está redactado. Dice, bueno, a mí me gustaría que Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de sus programas, a final de sexenio cubra a toda la población. Bueno, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es en parte lo que el propio doctor Ursúa dice, vamos a desarrollar programas que no tienen ni pies ni cabeza, porque al final del día no tienen una regla de operación clara. El único criterio es tú te inscribes y vas a recibir tu beca. Pero al final del día, ahorita el propio Andrés Manuel está arrancando su presidencia con 50 millones de pobres y se supondría que todos estos nuevos programas sociales deberían de reducirlo. Vamos a ver a mitad de sexenio cuántos pobres, si hemos producido más pobres o en verdad hemos reducido la pobreza. Ahora, ¿cómo afecta la renuncia del señor Ursúa, digamos, a la economía mexicana que necesita de inversión, y para los sectores inversionistas el señor Ursúa era una garantía de que el populismo no acaba con todo? Efectivamente, el día de ayer, a la renuncia del doctor Ursúa, y al día de hoy más o menos, el dólar ha tenido una recuperación de 30 centavos frente al peso mexicano, y evidentemente hoy el mismo Andrés Manuel vuelve a hacer ese error político, la verdad, un error táctico, al decir que él puede de una u otra manera convencer a su secretario de Hacienda, el nuevo secretario Arturo Herrera, que además es, hasta que no lo ratifique la Cámara de Diputados, que será el día 18 de julio, su ratificación en la Cámara de Diputados, pues literalmente no tenemos un secretario de Hacienda, tenemos a alguien encargado del despacho, pero como no tiene ratificación, pues todavía no lo es. Eso es preocupante, porque el propio Arturo Herrera mencionó que a partir de esta segunda parte del año, el gobierno va a empezar a inyectar más capital, más recursos a la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente tenemos un pequeño estancamiento económico
y que si tal vez la intención del gobierno era que la iniciativa privada lo cubriera, pues evidentemente ante esta desconfianza que tiene la iniciativa privada, los capitales privados por el manejo de la economía, pues ahora va a tener que volver a ser el Estado quien tenga que invertir en esos recursos en el crecimiento y desarrollo económico, porque hasta ahorita la proyectiva que se tiene del PIB ya se redujo, empezó en el 4%, ahorita ya es del 0.9%, y para el año que viene se tiene una estimación nada más del 1.5, 1.7%, que la acaba de emitir Moody's, pero también el Banco de México lo acaba de emitir hace una semana. Entonces, pues son bastante preocupantes esos datos. Señor Ramírez, le agradezco mucho estos minutos. Gracias por acompañarnos en NTN. Muchas gracias, Irene. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Instagram, otra plataforma para encontrarlos. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora, para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día. Tengan todos muy buena tarde.